Es el ejemplo clásico del martillo, de si solo tienes un martillo, lo vas a usar para todas las cosas. Necesitas un repertorio un poco más amplio para poder escoger apropiadamente. Yo aquí añadiría digamos, un criterio general y una cuestión más de proceso. Y una consideración. Es decir, en general, nosotros somos muy partidarios de la proporcionalidad. Es decir, la sofisticación de un algoritmo tiene que ser proporcionada al problema que estás intentando resolver, y a veces ciertas capas de sofisticación no te aportan, o lo que te aportan no te compensa, versus soluciones más sencillas. Por lo tanto, el criterio de simplicidad yo creo que aplica claramente. Luego, hay una cuestión de proceso, que es, al final, un proyecto analítico puede ser muy largo, y habitualmente lo es. Y por lo tanto, el científico de datos o el gestor del proyecto lo que tiene que pensar es cómo consigo ir demostrando valor a cada fase del proyecto, y cuáles son los recursos y, por lo tanto, digamos, los algoritmos mínimos que me permiten demostrar valor. Y por lo tanto, habitualmente las cosas más sencillas uno tarda menos tiempo que las cosas complicadas. Y esto aplica tanto a algoritmos como a fuentes de datos. Es decir, puedes tener una primera versión del modelo que utilice las dos fuentes de datos principales, y con esto puedes demostrar valor. Y demostrar valor puede ser, en una primera fase, lo que se denomina un backtest, que es, en un histórico de datos, ver si consigues predecir adecuadamente, fuera de muestra o fuera de tiempo, que el modelo tiene una performance buena. A partir de ahí, y esto, digamos, que te permite decir, prueba superada, pasamos pantalla y vamos a ver si esto lo podemos mantener en un entorno real, donde ya estamos tomando algunas decisiones en el mundo real, y definir un entorno de testeo donde esta decisión se pueda contrastar versus un grupo de control o un pseudo control, para ver si eso aporta valor y cuánto. Llegar lo más rápido posible a este punto es muy importante, porque a partir de ahí es cuando puedes decir, señores, estamos ante una oportunidad grande y tangible, por favor, movilicemos recursos para las siguientes fases. Hasta este punto hay incertidumbre. Hay ideas, hay expectativas, pero hay incertidumbre. Y por lo tanto, obviamente no te quieres quedar corto de que en este primer algoritmo ya no llegues a generar este impacto, porque entonces la partida se te termina ahí, pero tampoco quieres hacer un overkill de una cosa innecesaria que te duplica el coste innecesariamente y a lo mejor termina en un fracaso. Y por lo tanto, estas serían las dos consideraciones así de... Perdón, entonces, una vez demuestras valor, lo de mostrar valor es también pensar la manera mínima, más sencilla, menos disruptiva a los procesos internos de demostrar valor. Y una vez esto se ha conseguido, escalar, sofisticar, y esto significa, pues, añadir nuevas fuentes, modelos más complejos y más clientes o más ámbito de aplicación. Y escalabilidad de procesos, de que el código esté más productivizado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque yo entiendo que esto es como un poco el enfoque agile, ¿no? El enfoque ágil a implementación de algoritmos. Entiendo que si empiezas ya con una cosa súper sofisticada, aparte de que hay mucho más riesgo, ¿quién después se decide tirar atrás y ver si sigue dando el mismo rendimiento? ¿Qué negocio hace eso? Bueno, y por una cuestión de también comparatividad. Es decir, la pregunta es, ¿está funcionando bien ese modelo o no? Es una pregunta que parece razonable que tengas en el momento que has dedicado más o menos recursos. Claro. Si no tienes una base sobre la cual comparar, ¿cómo sabes si has ido más lejos de lo que tocaba, de lo que no tocaba entonces el paseo, de la toma de decisión? Estamos hablando de el algoritmo, parece. Bueno, quizá hay más de uno y tienes que ver en cada fase cómo tienes que irlos introduciendo también para ver hasta qué punto tienes que seguir iterando o no. Vale. Claro, a mí... Dale, Xavi. O sea, a mí una cosa que creo que es importante es el hecho de que antes de hablar de algoritmos, muchas veces no tenemos que plantear, vale, ¿cuál es el problema de negocio, el reto que hay, ¿no? Y cómo transformamos esto en un problema matemático o computacional que se pueda trabajar mediante un algoritmo, porque al final, hoy en día hay muchísimos algoritmos que están implementados, hay miles de librerías, muchos de los problemas matemáticos están resueltos o hay algoritmos que te los solucionan. Muchas veces el problema es cómo mapeamos un problema de negocio, cómo decimos, vale, creemos que este reto de negocio es mapeable, es transformable en un
problema matemático, en algo que un algoritmo puede solucionar de una forma u otra, ¿no? Más eficientemente, más rápidamente, pero estamos haciendo la hipótesis buena. Es realmente, este reto de negocio realmente se soluciona mediante esta hipótesis de que es este tipo de reto matemático, ¿o no? Bueno, también te tiene que preocupar que estén alineados. Es decir, puedes hacer una pregunta desde negocio que por lo que sea no estás mapeando bien a producto o estás mapeando bien a desarrollo de algoritmo. El algoritmo puede funcionar bien y no responder absolutamente nada de lo que has preguntado. Es decir, al final, esa parte del lineamiento también previa al desarrollo es básica para poder llegar a que el algoritmo diga, sí, está haciendo lo que estoy pidiendo. Claro, entonces, si intentamos hacer una implementación muy sofisticada de algún algoritmo, de una propuesta de solución muy sofisticada, y no hemos podido hacer una validación de hipótesis de contraste, realmente estamos planteando el problema de la forma adecuada, ¿no? Como más rápido puedas empezar a aportar valor, aportar valor nos sirve para validar que nuestras hipótesis sobre las que estamos trabajando son las correctas, ¿no? De ahí las consideraciones previas de intentar llegar a la prueba de valor cuanto antes mejor, porque a partir de ahí vas validando hipótesis por el camino y en el fondo te aseguras que estás trabajando en algo que tiene sentido. Yo aquí diría varias cosas. Uno, hay una parte inicial del proyecto que es sin tirar prácticamente ni una línea de código, que es, digamos, tener una conversación, negocio y ciencia de datos sobre el problema, porque el lenguaje humano es ambiguo y por lo tanto cuando le preguntas a un director de marketing cuál es tu objetivo, pues su idea es fidelizar a mis clientes. Y dices, vale, pero fidelizar, ¿qué significa exactamente fidelizar? Y esta discusión es muy interesante porque a veces será aumentar la recurrencia, a veces será aumentar la cesta, a veces será aumentar el ticket. Entonces, entrar en este detalle tiene implicaciones importantes respecto al algoritmo y respecto a las palancas de negocio. Y luego la siguiente pregunta es, oye, ¿y cuál es el arsenal que disponemos para accionar? Porque entonces todas estas preguntas, a veces un trabajo insuficiente o imperfecto en esta fase, digamos, tiene consecuencias malas a posteriori. Yo, en más de 20 años de proyectos analíticos, creo que no he visto ni un proyecto que haya fracasado, digamos, en la parte estrictamente analítica. Es cierto que he estado rodeado de gente buena en el mundo analítico, pero por lo general, donde suelen fracasar en el sentido de no alcanzar su potencial máximo o incluso abandonar, tiene que ver en la intersección negocio-ciencia de datos. Y el resumen es, no hablan a menudo el mismo idioma o no hablan suficiente. Y esto, digamos, hay un poco para todos, digamos. Es decir, a la gente de negocio yo les achacaría en general, digamos, que no cuentan suficientemente el contexto. Es decir, este es el problema, es grande o es pequeño, creemos a priori que estos son los problemas que tenemos, que se pueden detectar de esta manera y estas son las palancas de negocio que tenemos para mejorar este proceso. A partir de ahí, y estas son las restricciones operativas que tenemos por la tecnología o por lo que sea. Y en el fondo definir el terreno de juego. Y ahí es donde el científico de datos va traduciendo todas estas cosas a modelos, reglas de negocio. Hay una parcela muy interesante de los algoritmos que es cómo transformas. O sea, primero, la variable a predecir, digamos, y esta es importante, y entonces si el cliente dice quiero aumentar cestas o quiero aumentar recurrencia, visitas, ya son dos cosas distintas. O, digamos, ¿y qué palancas tengo, ¿no? Para ver y con qué restricciones, porque con esto me sirve para saber qué modelo y qué transformación le tengo que dar a los resultados de modelo para transformarlo en una decisión. O sea, los modelos predictivos no necesariamente dan decisiones de negocio. Y ahí hay una parte de, digamos, de gobernanza, de cómo arbitro entre estas dos cosas. Así que a la gente de negocio dar este contexto y, digamos, ayuda a priorizar. Es decir, el trabajo analítico muchas veces va de cuántas fuentes distintas estamos utilizando. Típicamente la gente de negocio tiene buenas intuiciones. Entonces, a los científicos de datos lo que les diría es confiad que, digamos, la gente de negocio, si se les cuentan las cosas de manera entendible, saben y les planteas los trade-offs que tiene tu trabajo y los dilemas, suelen
suelen tener buen criterio. Así que, digamos, de nuevo, los negocios, dar más el contexto, la estrategia, las oportunidades a corto plazo, los quick wins. Y a los científicos de datos, típicamente lo que yo les pido es dar un feedback claro y accionable de su trabajo. Es decir, si se esconden detrás de tecnicismos, están evitando este flujo entre las dos partes, que es el secreto del éxito de los proyectos. Y por lo tanto, dar este feedback comprensible y accionable tiene mucho valor.